Hola, estás en Emilius BGS. Seguimos con los tutoriales de Lens Studio. En esta ocasión hablaremos de Object Detection, utilizando el poderoso SnapML, es decir, Lens Studio Snapshot con Machine Learning. Comenzaremos a hablar de los elementos básicos. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Como ya habíamos visto en el anterior video, súper recomendado para que entiendas más sobre SnapML. Toda la información para iniciar se encuentra en la documentación oficial. En este caso de Object Detection, nos dejarán archivos de trabajo y la plataforma donde iniciar el entrenamiento del modelo, que es Google Colaboratory. Miremos los archivos que nos proporcionan y veremos dos elementos importantes: la imagen de prueba y el archivo con extensión IPYNB. El archivo tiene como ejemplo reconocer autos. Nosotros en este caso reconoceremos libros. Cuando entremos a Google Colaboratory, podemos fácilmente subir el archivo de trabajo y automáticamente tendremos esta vista, los códigos y sus explicaciones de cada apartado. De esta manera comprenderemos mejor qué estamos haciendo. Para personas como yo que estamos explorando Machine Learning, con estos primeros pasos nos sirve un montón. Desde el punto 1 nos indican que la data que utilizan para entrenar es de Coco, y esta posee más de 80 categorías de objetos de entrenamiento. Por ejemplo, entremos a su página, busquemos Book, y veremos varios ejemplos de cómo detecta dicho objeto dentro de una escena. En Object Labels Union, elegiremos un conjunto de objetos relacionados o en todo caso solo uno, como por ejemplo Book. Podemos leer detenidamente cada parte del código. Yo te recomiendo que leas el punto 10, donde nos pedirán una imagen para validar el trabajo. La foto que tomarás debe tener una buena luz y con los objetos que vas a trabajar. Ya hablaremos de eso más adelante. Ahora vamos a entorno de ejecución y le damos clic a ejecutar todas. Esperemos un tiempo para que haga bien su trabajo. Como les mencioné sobre la imagen, la arrastraremos hacia el proyecto y la mencionaremos correctamente en el punto 10. Cuando llegue a ese proceso, la herramienta va a testear el Object Recognition. ¡Listo! Ahora vamos a descargar el archivo generado. En este ejemplo, está escondido el archivo dentro de unas carpetas. Ahora sí, vamos a Lens Studio. Iremos hacia la plantilla Object Recognition. Veremos toda la información necesaria para indicar la cantidad de elementos reconocidos. Este archivo ya viene predeterminado para detectar autos. Lo primero que haremos es entrar a ML Controller. Aquí usaremos nuestro modelo creado anteriormente. Lo hemos llamado Book y lo importamos. Ahora vamos a ocultar otros elementos gráficos como Loader, Hint y otros componentes. Dejaremos vigente el Detection Box. Usaremos este Small Hint para transformarlo y crear un indicador más llamativo. Lo pondremos arriba de la experiencia. Ya que vamos a leer libros, buscaré una imagen relacionada a esto. Como paso adicional, agregaré un componente, un Wikify, para dar una apariencia interesante. Y realizamos un ajuste simple. Ahora sí, vamos a probarlo.
te pareció? Podemos hacer muchas combinaciones y procesos de trabajo. En realidad, hay varias formas de utilizar el Object Recognition de manera más interactiva y útil. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Bye.